Como cristianos viviendo en el tiempo del fin, es vital que nos preparemos con urgencia para lo que está por venir. Jesús promete transformar nuestro temor en fe mientras estudiamos su santa palabra. Únete a nosotros en Preparación para la Crisis Final. Les damos una vez más una cordial bienvenida. Estamos aquí reunidos en este campestre hispano de 3ABN Latino. Esta es la primera vez que tenemos el privilegio de invitarlos a nuestra casa. Así es que pues le damos una bienvenida. También le damos una bienvenida a quienes están en casa, viendo la programación, viendo cada capítulo de estas presentaciones, de estos temas tan importantes, bajo el tema principal, preparación para la crisis final. Y en esta oportunidad vamos a tener la presencia una vez más del pastor y doctor Héctor Delgado. El doctor Delgado es pastor de la Iglesia Adventista, se desempeña como pastor en la Asociación del Gran Nueva York y allí pues él está a cargo de varias iglesias a las cuales él pastorea. El doctor Delgado ha obtenido su título de doctor en teología de la Universidad Wesleyana de Indiana, no muy lejos de acá del sur de Illinois, y además el doctor Delgado es escritor, ha escrito un sinnúmero de libros y además es un orador internacional presentando temas diversos en diferentes áreas de la teología y de la vida cotidiana. Probablemente donde ustedes probablemente lo reconocerán más al doctor Delgado es del programa que ven a través de 3ABN Latino, titulado Salvación en Señales y Símbolos, un programa de contenido teológico que analiza las profecías bíblicas. Muy bien, es hora de empezar a disfrutar de estos momentos de meditación, además de alabanza a Dios. En esta oportunidad tenemos también a alguien que ya ha formado parte de la familia de 3ABN Latino en el pasado y es Mayri Clark. Mayri en esta oportunidad va a presentarnos un himno titulado Fuente de la Vida Eterna. Una vez que Mayri nos acerque al trono de la gracia con esta melodía, vamos a poder escuchar entonces la palabra de Dios impartida en los labios del pastor y doctor Héctor Delgado. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar.
tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Hermosa interpretación para la honra y la gloria de nuestro Dios. Gracias, hermana Claire, por tan linda interpretación. Contento de compartir el estudio de la palabra de Dios una vez más con todos ustedes. En esta ocasión vamos a estar tratando un tema muy interesante en las Escrituras, Estados Unidos en la profecía. Y quiero adelantarme un poquito a las reacciones que quizás puedan haber tanto en el público como en quienes nos están mirando a través de los diferentes medios sociales. ¿Es cierto que Estados Unidos aparece en las profecías bíblicas? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a ver en esta ocasión. Vamos a invitarles para que oremos a nuestro Dios y el Señor pueda darnos la sanción de su Santo Espíritu para el estudio de su palabra. Oremos. Amado Padre y bondadoso Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, alabamos y glorificamos tu nombre. Nos unimos a este canto universal de reconocimiento, de honra y honor a ti por lo que tú eres. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Imploramos para que tu Espíritu Santo, que inspiró la mente de los profetas, sea quien ahora pueda iluminar nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Bien, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que una potencia particular se menciona en las Escrituras? Bueno, lo primero que quiero decir es que la Biblia hace mención de muchas naciones de manera directa y de manera indirecta, o de manera explícita y también de manera implícita. En ocasiones menciona a la nación por nombre puntual. En otras ocasiones solamente hace una mención simbólica. Algunas naciones nunca se mencionan por nombre, ni de manera explícita, ni de manera simbólica. Cuando llegamos al tema de Estados Unidos en la profecía, creo que estamos en uno de esos puntos en los que somos los adventistas que entendemos y creemos que Estados Unidos ocupa un lugar importante en las profecías bíblicas. Y uno de los requisitos para que una nación pueda ser considerada y contemplada en la profecía bíblica es, y quizás el más determinante, es que de alguna manera, en algún momento, su historia como nación, si no está unida a la historia del pueblo de Dios, en algún punto de la historia pueda confluir con la historia del pueblo de Dios. Esa es la razón por la que algunas naciones no se mencionan en las Escrituras, porque esas naciones no tienen una relación directa y explícita con el pueblo de Dios, pero quedan englobados en frases como los reyes de la tierra, todas las naciones de la tierra, y así la Biblia provee una idea global de todas las naciones y todo el orbe. Cuando hablamos de Estados Unidos creemos que ocupa un lugar importante en la profecía bíblica y en los eventos que han de tener lugar en la etapa final de la historia humana. Aunque la Biblia no menciona a Estados Unidos de manera directa, nosotros creemos que de manera simbólica sí la menciona.
Y vamos a ver, en la medida que transcurre el tema, algunos puntos de esa descripción del libro de Apocalipsis que nos van dando a nosotros ideas para tener esta conclusión. Me gustaría mencionar que en la Biblia algunas naciones como Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Media y Persia, como Grecia, se mencionan puntualmente por nombres. Creo que Roma no se menciona por nombre. Sin embargo, en los días de Cristo, la iglesia cristiana y los intérpretes de la iglesia entendían que Roma estaba referida en las profecías. De hecho, sabían que estaban viviendo bajo la dominación global, política y militar de ese cuarto reino que se menciona en las profecías de Daniel. Cuando se hacen descripciones simbólicas, a veces el texto mismo permite que nosotros podamos llegar a esa conclusión. Por ejemplo, de Babilonia, aparte de que se menciona directamente, y entiéndase cuando hablamos de Babilonia, que no es esa Babilonia antigua, sino Babilonia como reino en su etapa neobabilónico. Así que pasando por la etapa antigua, la etapa media, cuando Babilonia aparece en el registro bíblico es en esa etapa más temprana, neobabilónica. Así que Babilonia se menciona de manera explícita y directa, pero también se menciona de manera simbólica. En Daniel capítulo 2 como si fuera una cabeza de oro, pero en el capítulo 7 como si fuera un oso. De igual manera en el capítulo 2, Medo-Persia, el reino Medo-Persa se menciona como si fuera un pecho y brazos de plata. Pero en el capítulo 7 se menciona como si fuera un oso que tiene 3 costillas en su boca y que tiene un lado más alto que otro. Y así sucesivamente podemos hablar del imperio griego, que es el último que se menciona en Daniel capítulo 8 por nombre de manera explícita. Ya el reino cuarto, o la bestia indescriptible, o lo que se conoce como el cuerno pequeño en Daniel 7, ya no se le da una interpretación explícita porque contemplaban eventos que estaban más distantes de los tiempos del profeta. Pero el pueblo de Dios entendió muy bien, aún en ese tiempo distante, de quién se estaba hablando. Estados Unidos cae dentro de las categorías de una mención simbólica dentro de la profecía. Los adventistas creemos, basado en nuestra interpretación sobre el tema del remanente en el libro de Apocalipsis, y que de hecho es un tema recurrente en todas las escrituras, que la iglesia adventista representa ese grupo remanente en el tiempo del fin. Pero lo interesante es que es un movimiento, un grupo que surge precisamente aquí en Estados Unidos. Y desde nuestra perspectiva, ahí es donde confluye la historia del pueblo de Dios con esta nación, pero solo en una etapa inicial. De hecho, yo no sé si ustedes sabían, pero en el Mayflower, cuando llegaron en 1620 a este país, nació un niño en el camino. Y era precisamente de apellido White. Es uno de los antepasados de Jaime White, uno de los fundadores de nuestra iglesia. Así que la historia de alguna manera va tomando forma, va dando dirección, va dando señales. De hecho, una persona murió en el camino, pero nació un niño. Y ese niño que nace es un antepasado de Jaime White. Así que, de alguna forma, desde ese mismo principio, se está confluyendo en la historia. También creemos que la historia del pueblo de Dios se verá en apuro en la etapa final y precisamente a raíz de las decisiones que se tomarán, tanto política como religiosamente, en esta nación. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 11, tenemos una descripción que es muy familiar para nosotros. Sin embargo, ustedes van a notar que aunque es una declaración breve, concisa, cuando empezamos a estudiar las palabras, el significado, tomamos en cuenta el contexto en el que aparece y la forma en la que se van desarrollando los eventos siguientes, aunque es concisa la declaración, está cargada y llena de significado. El verso 11 del capítulo 13 dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como dragón. Dice demasiado
en pocas palabras. Lo primero que notamos es que es otra bestia. Otra bestia. Esto significa que el escritor está avanzando en la narración y ya ha descrito la primera que surgió. Y diferente a esta, surge del agua, pero esta surge de la tierra. En el tema que estuvimos tratando sobre los 3 espíritus inmundos, me imagino que algunos de ustedes recordarán que estuvimos mirando un detalle importante, y es que en el capítulo 12 se establecen las bases para entender lo que está ocurriendo en el capítulo 13. De manera que el agua y la tierra no son elementos en la narración que deben sorprendernos. De hecho, fueron anticipados. De hecho, aparecen descritos y señalados de manera puntual. El dragón arroja agua tras la mujer de una de sus bocas. Pero la mujer huye al desierto, y en el desierto va llevada por 2 alas de la gran águila. Dijimos que ese era el cuidado providencial de Dios. Y va a un lugar que Dios tiene preparado para ella. Y cuando llega allí, recibe otra ayuda de parte de Dios. La tierra abre su boca y traga el agua. Un agua que fue arrojada para ahogar a la mujer. Las intenciones del dragón son claras en el texto. Se para delante de la mujer para destruir al niño tan pronto nace. Arroja agua tras la mujer para ahogarla. Aunque el verso 17 no dice que cuando él se llena de ira ataca al remanente para destruirlo, es obvio que ese ataque tiene la intención de destruirlo. Lo intentó con el hijo, lo intentó con la mujer. Y si retrocedemos al inicio del gran conflicto y comparamos con Juan 8:44, que dice, el diablo ha sido un homicida desde el principio, podemos inferir, sin exagerar, que la guerra que se produjo en el cielo originalmente tenía una intención también homicida. Es la única manera en la que él desde el principio sea un homicida. No solo es concebir odio o tener envidia de alguien, porque Satanás quiso ser como Dios. La envidia está incluida. Y el homicidio es el siguiente paso después de la envidia. Y esta gran batalla, que no podemos especificar con lujo de detalles, ¿en qué consistió? Indiscutiblemente hubo algo de fuerza que se empleó allí. De manera que esta es otra bestia. Sale de la tierra diferente a la primera. Si seguimos la secuencia del capítulo 12, lo que va infiriendo el texto, si el agua era un elemento negativo asociado al dragón para destruir a la mujer, la tierra es un elemento positivo asociado a Dios para ayudar a la mujer. Ya podemos entender por qué en el surgimiento de este nuevo reino, la apariencia de este reino es con cuernos como de cordero. Pero es una bestia con un comportamiento bipolar. Porque primero tiene apariencia noble, inofensiva. No es, por lo menos en sus inicios, en su surgimiento, una potencia antagónica a Dios. Pero la historia termina de manera bipolar extrema. Está hablando como dragón. Podríamos decir que el agua que el dragón arrojó influenció de alguna manera también en este poder. ¿Cómo podemos saber que esta bestia es Estados Unidos, como nosotros lo hemos interpretado? ¿Cómo podemos saber? Bueno, pues eso es precisamente algunos detalles que vamos a compartir ahora. Primero, el lugar de su surgimiento. Ya señalamos brevemente que diferente a las demás bestias que se mencionan en el libro de Daniel, en el capítulo 7, todas surgieron del agua mientras los vientos combatían en la gran mar. La del capítulo 12, el dragón, está asociado al agua porque arroja agua de una de sus bocas. En el capítulo 13, a través de esa agua se crearon las condiciones políticas, religiosas e ideológicas para el surgimiento de este nuevo poder que sale del agua. Pero hasta ahí
Todo sigue una secuencia. Incluso podemos incluir la del capítulo 11 que dice que sale del abismo, si interpretáramos el término abismo como una referencia a la gran mar, como Génesis 1:2. Ahora bien, salir de la tierra es un desafío para el intérprete. Generalmente hemos interpretado que la tierra, en contraste con el agua, representa un lugar desierto, no poblado. Bien, yo creo que de alguna manera esto hace cierto sentido. Sin embargo, yo quiero que volvamos a Apocalipsis 12. El agua es un elemento negativo asociado al dragón. La tierra es un elemento positivo asociado a Dios. Yo creo que cuando se habla de que esta bestia sale del agua, es el medio instrumental del dragón para atacar a la mujer. Que esta sale de la tierra indica que es la ayuda que Dios está proveyendo para ayudar a la mujer. Apocalipsis 17:15, que dice que el agua representa multitudes de pueblos, realmente está explicando no el agua del capítulo 13, sino el agua del capítulo 17, sobre la cual está colocada la mujer. La tierra tiene un elemento positivo aquí que ya en el capítulo 2 está asociado a Dios. Sin embargo, lo que sale de la tierra es una bestia. Es el mismo término, terrina, el mismo término, que para la primera. Así que aunque tiene cuernos como de cordero, es un poder político. Es un reino, es una nación. No es una nación cristiana lo que están haciendo allí. Pero sí es una nación que en su surgimiento de alguna manera tiene ciertos principios incorporados en su naturaleza y constitución que se asemejan mucho a los del Cordero. Así estamos construyendo un caso interpretativo. Según Daniel 7:2 y Apocalipsis 13:1, las otras bestias salen del agua. Eso ya lo dijimos. Esta está saliendo de la tierra. ¿Cómo nosotros debemos entender totalmente estos detalles? Miren, aparte de la tierra tenemos otro detalle, y es el tiempo de su surgimiento. Según Apocalipsis capítulo 13, verso 12, esta bestia ejerce toda su autoridad, la autoridad de la primera bestia, en presencia de ella. Y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Así que la tenemos actuando en un momento posterior al tiempo cuando la primera recibió su herida de muerte. Los datos cronológicos que manejamos para aplicar esta herida de muerte es 1798. Si es así, Estados Unidos ya era una nación incipiente, pero realmente se destaca a nivel global posterior a 1798, es decir, después del siglo XVIII. La primera bestia ha sido identificada como la Roma cristiana y su hegemonía de predominio, su etapa de predominio, hegemonía global fue del 538 a 1798. La segunda bestia entonces surge en una etapa posterior, porque está ejerciendo su autoridad en presencia de ella y con sus acciones produce una sanación de la herida de muerte. La expresión subía de la tierra. Miren cuántas cosas aquí estamos mirando en un texto corto y breve. Subía de la tierra. Hay un verbo allí que se utiliza y es anabaino. Y ese término en las escrituras hace referencia al surgimiento de las plantas. De manera que este nuevo reino, Juan lo ve como si fuera una plantita que está empezando a brotar, que está surgiendo y que se está convirtiendo en toda una planta. Juan está mirando el surgimiento en proceso, pero naturalmente termina mirando la consecuencia final, porque de la apariencia de cuernos como de cordero termina en la etapa de pero habla como dragón. Y es la única explicación porque todo se mueve muy rápido en la breve declaración. Según Mateo 4, versos 7 al 8, verso 32 y Mateo 13, verso 7, allí se utiliza el verbo anabaino para describir el surgimiento de las plantas.
Pero hay algo más que nosotros debemos tomar en cuenta al interpretar este símbolo. La descripción del Apocalipsis evoca el relato de la creación. Aquí viene algo interesante que yo espero que usted, si usted no lo ha considerado, pueda empezar a meditarlo a partir de ahora. Dios ordenó que las aves volaran en los cielos y que las aguas produjeran peces. Pero cuando Dios fue a crear el ganado, los animales de la tierra, utilizó una expresión: produzca la tierra seres vivientes. Miren, el hebreo yapsa, que es producir, produzca la tierra, es la misma palabra equivalente en el hebreo que la que Juan utiliza para describir el surgimiento de la bestia. Y en Génesis, una bestia saliendo de la tierra como si fuera una planta denota un acto creador divino. El texto en Apocalipsis infiere entonces que, si bien lo que está surgiendo ahí es un poder político, de la manera que está surgiendo, del lugar que está surgiendo, la relación que tiene con los cuernos como de cordero, implica que hay una intervención divina directa como Dios soberano de la historia y de las naciones. Hacemos bien en recordar que en el libro de Daniel, Dios quita y pone reyes. Eso no significa que Satanás no pueda gestionar elementos negativos dentro de la historia y que gobernantes que Dios quizás nunca quiso que surgieran tomen el control del poder. Pero en definitiva, el control soberano último lo tiene Dios. Así que cuando Juan está describiendo el surgimiento de esta bestia de la tierra, está evocando la imagen del relato de la creación y describe lo que está ocurriendo aquí como si Moisés estuviera describiendo el surgimiento de los animales que salen de la tierra. Los seres vivientes, de hecho, es una expresión que tiene su equivalente en el término bestia en el libro de Apocalipsis. Así que el verbo producir, según Isaías 11:1 y 14:22 de Deuteronomio, también hace referencia al surgimiento de una planta. La conclusión a la que nosotros podemos ir llegando ya es que la segunda bestia surge como resultado de un acto divino de creación y que Dios estuvo involucrado en sus orígenes. Esto no significa necesariamente que es un poder cristiano. De hecho, déjenme decirle que de la manera que se está reinterpretando la historia de esta nación, mientras que por un lado tenemos un secularismo demoníaco que intenta destruir todo lo genuino que hay en esta nación, por otro lado tenemos una visión cristiana que está reinterpretando la historia de esta nación. Y en esa reinterpretación de la historia de esta nación se nos está enseñando que esta es una nación que fue una nación cristiana, que se ha apartado de Dios y que debe volver a Dios. En otras palabras, que hay que traerla de vuelta a Dios. Y ustedes ven la bipolaridad partidista que hay en este país. Detrás de todas esas batallas hay un interés genuino por traer la nación de vuelta a Dios. Y tú tienes perspectivas adecuadas de cada lado y fallas garrafales en ambos lados. No hay una agenda que pueda complacer nuestra visión de la realidad conforme a nuestro entendimiento de las Escrituras. Si hay un momento en el que hay que orar, es ahora. La historia aquí se torna compleja, muy compleja. Y es cierto que esta nación se ha alejado mucho. En otras partes del mundo no quieren la influencia de esta nación. No la quieren ya, para nada. Tiempo hubo cuando la deseaban. Si hablamos de manera individual, la gente sigue queriendo estar aquí. Sigue queriendo vivir aquí. Quiere emigrar hacia acá. Pero ya la gente no viene por lo que los peregrinos vinieron, ni por los que vinieron los primeros inmigrantes aquí. Esto es otra historia hoy. Y estamos claros en que no somos ni seña de lo que pudimos haber sido. Sin embargo, esta es la realidad que nos ha tocado vivir. ¿Saben el gran riesgo de todo esto? Que en ese intento de traer la nación de vuelta
a lo que fue, idealmente, está el gran peligro de que debajo del brazo, como decimos en nuestro país, venga consigo una legislación religiosa que intente decirnos a nosotros cómo adorar, cuándo adorar y de qué manera hacerlo. Veamos un poquito más el carácter de la bestia. Mientras la bestia que sale del mar tiene 10 cuernos que son idénticos a los cuernos del dragón y que están acompañados de las coronas que tiene el dragón en su cabeza, esta tiene solo 2 y no tiene corona. De manera que lo que aquí está ocurriendo no es la realeza lo que lo está determinando. No es tampoco un reino con una forma de gobierno similar a los anteriores. No hay reyes que gobiernan. Pero tampoco, como hay un cordero, cuernos como de cordero, tampoco hay gobernantes religiosos que determinan lo que se debe creer. Porque la naturaleza del cordero no es así. A Jesucristo en una ocasión le dijeron: maestro, hay unas personas ahí que están haciendo cosas en tu nombre. ¿Le prohibimos que lo hagan? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? No, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. De manera que no nos parece tan cómodo cuando otros grupos de pronto dicen cosas que no creemos o están diciendo algo que también creemos, pero no están con nosotros. ¿Qué podemos hacer? Adoptar la misma actitud de Cristo. Déjenlo tranquilo. Dios es el que al final debe determinar qué hará con cada uno, pero no compete ni al poder religioso ni al poder político tomar acciones en esa dirección. Esta bestia tiene 2 cuernos solamente en contraste con la primera que tiene 10. Y otra cosa aquí es, cordero es una palabra clave. Cordero. ¿Saben ustedes que el término cordero aparece 29 veces en el libro de Apocalipsis? Un libro tan corto, lleno de símbolos tan extraordinarios, tan impresionistas, tan extravagantes, pero el cordero se menciona allí 29 veces. Y solamente hay una ocasión en la que cordero no hace referencia a Cristo directamente, y es aquí en Apocalipsis 13:11. Y aún así mi propuesta, hasta donde entiendo este asunto, es que aún así, aunque no hace referencia explícita a Cristo, porque no es de Cristo que está hablando, sí está haciendo referencia o asociación con Cristo de manera implícita. Que la bestia termina hablando como dragón, me dice a mí que cuando tenía apariencia como de cordero, estaba en un lado muy opuesto. No representaba un problema, no era una potencia antagónica. De hecho, no surge de las aguas en las cuales los vientos están compitiendo. No tuvo que guerrear batallas para llegar a la existencia. No tuvo que dominar otros reinos para posicionarse del control político. Por un acto de voluntad soberana de Dios, llegó a existir. Y Dios le entregó el poder. ¿Creen ustedes que lo que está ocurriendo ahora? Miren, este país lamentablemente no ha tomado siempre buenas decisiones. De hecho, su popularidad está muy baja en muchas áreas del mundo. Pero tiene un control político, un poder militar, una economía increíble, a pesar de que se hable de recesión. Eso es asunto pasajero. Tiene un control del comercio global que desde mi perspectiva solo está dando los primeros pasos en esas direcciones. ¿Creen ustedes que esta tirijala, estas batallas geopolíticas que se están peleando en otros campos es casual? Es decidiéndose quién determina la influencia geopolítica mundial. Y nosotros sabemos a quién Dios le da el poder, quién termina en la cabeza. Y en el tiempo del fin, Dios le da el poder geopolítico es a Estados Unidos. Y es por eso que no importa lo que ocurra, para que el escenario profético tenga cumplimiento, el poder que hoy ostenta esta nación, que todavía no es el que debe tener, lo ha de tener y lo ha de recuperar. Solo que ya no es a la buena. Ya no es a la buena, es a la fuerza. Porque cuando las cosas empiezan a deteriorarse, la fuerza sustituye los principios y los valores. Esta bestia en sus orígenes tenía similitudes con el cordero porque incorporó en su naturaleza principios y creencias afines a lo del cordero. Miren, si hay algo que nosotros podemos valorar hoy día es la libertad religiosa.
la libertad de expresión, los derechos humanos. Si bien eso puede ser parte de un discurso partidista, hay que admitir que nos ha ido muy bien a nosotros con lo poco que se puede disfrutar eso. Y son muchos los que darían su vida por poder vivir bajo una esfera de vida de esa naturaleza. Pocas cosas son de más valor que la capacidad de poder expresarse sin ser perseguido o martirizado, de poder disentir libre y abiertamente, de poder visitar una iglesia que tú quieres visitar. Hay países donde convertirse al cristianismo te cuesta la vida en el acto. Hay lugares donde tú entras y no sabes si sales. Pero aquí tú vas cada día a tu iglesia sin temor a nada, a pesar de que la presencia de todas las personas del mundo están presentes aquí. Hemos disfrutado muchos beneficios, pero eso se termina un día. Con el surgimiento de esta bestia, yo quiero retomar una breve idea. Volvemos a un argumento de nuestro primer tema. Esta bestia sale de la tierra, la anterior salió del agua, y el primero, que es el dragón, fue visualizado como una señal en el cielo. Así que aquí tenemos las tres esferas de acción: cielo, mar y tierra. Y con esa declaración vemos que el dominio del dragón en este mundo caído lo considera y lo abarca todo. Todo el Apocalipsis enfatiza tanto las acciones del mal que de pronto uno se pregunta: ¿y dónde que está Dios? Y es porque cuando leemos Apocalipsis no podemos creer que estamos leyendo una literatura común y corriente. El género apocalíptico al que pertenece este libro es pesimista por naturaleza. Pesimista. Aunque termina de manera optimista. Pero aún las descripciones optimistas son dadas en fórmulas gramaticales negativas. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas. Esa visión es muy pesimista, aunque termina bien. Y Apocalipsis parece presentar la idea de que el mal lo satura todo. Por ejemplo, entre el capítulo 12 al 14, si tú empiezas a leer y cuentas cuántas veces se menciona la palabra adoración, vas a encontrar que se menciona 8 veces. Y solo una vez, Apocalipsis 14:7, hace referencia a la adoración al Dios verdadero. Es como si todo estuviera permeado por el mal. Esto parece tener sentido del cosmos completo dominado por el mal, porque en Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 5, verso 3, verso 13, capítulo 9 y verso 1, el capítulo 10 y el verso 6, más otro texto, la expresión cielo, mar y tierra implica todo el cosmos, todo el orbe. Este texto parece decirnos entonces que Satanás ha logrado contaminarlo todo. Y si dentro de todos los poderes que están surgiendo, uno de momento se parece en sus cuernos al cordero, pero termina como dragón, es evidente que lo corrompe todo. En un escenario corrompido así es donde el pueblo de Dios está realizando la obra de proclamación del Evangelio. Y aquí viene algo muy importante: preparación para la crisis final. En un escenario así de complejo, de oscuro, de difícil forma de vivir la fe, es donde nosotros debemos lograr también la mayor comunión con Dios que sea posible. No es paradójico, no es contradictorio, no es casualidad que precisamente lo que se conoce como perfección de carácter, entiéndase, la idoneidad para vivir con Dios, se produce precisamente en el contexto y a través de la peor crisis de toda la tierra. Yo he llegado a una conclusión, y es que en medio de la crisis es cuando Dios logra pulir los mejores caracteres. En el espíritu de profecía hay una declaración que dice que de la escuela del sufrimiento salen los mejores discípulos de Cristo. Y leímos un pasaje, Apocalipsis 16:15, donde se le hacía un llamado al pueblo de Dios a estar atento, porque el Señor viene pronto, a arrepentirse, a estar vestido para que nuestra desnudez no sea vista.
Es decir, cuando Cristo venga a la tierra, no puede encontrarme a mí ni a ti, como encontró a Adán y a Eva en el Edén. Desvestido del manto de luz que le fue puesto en la creación, como una representación de su perfección, de su santidad. Ni mucho menos vestido de hojas de higuera. Porque el capítulo 19, versos 7 al 9 dice que a la iglesia se le dará que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Así que la vestimenta que Adán no tenía cuando Dios vino al jardín del Edén es la vestimenta que la iglesia deberá tener puesta antes de que Cristo venga a buscarla. De hecho, si tú lees en el capítulo 19, solo estoy haciendo referencias dispersas. Los ángeles que vienen con Cristo tienen el mismo tipo de vestimenta que la iglesia tiene en la tierra. Vestiduras blancas, resplandecientes, lino fino. Una referencia a la idoneidad del carácter. Yo he llegado a una conclusión de que la crisis última, difícil como es, será el medio ideal que Dios utilizará para llevar a su pueblo hundido en la apatía laodicense a despertar. De hecho, la página 162 del libro Maranata dice que la prueba por la que el pueblo de Dios tendrá que pasar antes del cierre de gracia es la prueba de la formación de la imagen de la bestia. Así que ese día se va a ver de qué material estamos hechos. Una advertencia antes de continuar. Esta bestia habla como dragón. ¿Qué significa esto? Miren, la bestia que surge del mar tenía una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas, según Apocalipsis 13:5. La bestia que sale de la tierra ahora viene a reproducir el discurso del dragón y de la bestia. De ser una potencia pacífica termina convirtiéndose en una potencia perseguidora e intolerante. Y yo abriría un paréntesis aquí. De la única manera que esta nación podría terminar siendo eso es si abandona totalmente los principios que la hicieron fuerte y que le dieron preeminencia en el mundo. Los principios de libertad civil y de libertad religiosa. Y ustedes saben que en la superficie de toda esta batalla que se está librando aquí ahora, precisamente hay un interés porque eso ocurra. Pero desde hace mucho tiempo. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, versos 13 al 15, habla un poco de la característica de esa crisis. Miren, verso 13 en adelante dice: también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y haga matar a todos los que no la adoraran. Versos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí nosotros estamos ante un escenario muy complejo. Y así como el término surgía, bestia, plantas, todas esas ideas que estaban contenidas en el texto, aquí también nosotros tenemos unas alusiones increíbles al Antiguo Testamento. Miren, esta interpretación que nosotros estamos planteando, yo estoy consciente que no es cómoda. No es cómoda para nadie. Causa escozor en quienes no son adventistas. Pero tenemos que ser fieles al texto. Y tenemos que entender adecuadamente este asunto. De otra manera, la trompeta no dará un sonido certero. Y muchos no podrán decidirse a favor o en contra de la verdad de Dios en la última crisis. Apocalipsis muestra a Estados Unidos embarcándose en un proyecto geopolítico, político, religioso, en el que intenta reescribir la historia bíblica. Esas descripciones de que impone una marca en la frente o en la mano recuerda algo del Antiguo Testamento. Lo único que iba como una marca a la frente o a la mano de los verdaderos adoradores en el Antiguo Testamento eran las leyes divinas, leyes de observancia religiosa.
La idea de crear algo a su imagen es una réplica o una caricatura de la creación. La idea de impartirle aliento que da vida es una caricatura de la creación del hombre. Esta nación se meterá en el terreno de la religión de tal manera que reescribirá la historia bíblica y reproducirá un sistema de adoración que sustituye, imita puntualmente la historia bíblica, pero con un sustituto falso. Estamos ante algo serio, ¿verdad? Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La bestia que sale de la tierra crea una imagen a la primera bestia. Y con eso honra a la primera bestia. Nosotros portamos la imagen divina para honrar a Dios y adorarlo solo a Él. Esto es un proyecto totalmente diferente. El verso 7 del capítulo 2 dice que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y nosotros llegamos a ser seres vivientes. Esta potencia en un momento insufla vida a la imagen de la que ha creado de la bestia para que ella hable y haga matar. De manera que esa imagen religiosa que se forma termina también teniendo autoridad sobre el poder civil. ¿Ya entienden ahora por qué los 3 espíritus inmundos van a los reyes de la tierra y no a todas las naciones? Porque es a través de los reyes de la tierra como este sistema del tiempo del fin podrá lograr sus propósitos de dominación y dominio global. Se prohíbe comprar y vender. Eso tiene que ver con los boicots económicos que son tan populares en estos días. Créanme que Estados Unidos tiene poder para aplastar a cualquier nación con boicot económico. El problema es que no todas las naciones van a aceptar eso. Y algunas tienen armas, tantas armas, que si eso intentara ocurrir, eso sería una declaración de guerra. Pero en algún punto esta nación tendrá tal capacidad, logrará tal acuerdo mundial, que podrá implementar contra millones de personas en el mundo una prohibición de compra y de venta. La alternativa, ustedes quieren comprar y vender, es decir, tener acceso a los productos de necesidad básica. ¿Ustedes quieren tener eso? Aquí hay una marca. Y esa marca va como la ley de Dios a través de Moisés en el pueblo de Israel, en la frente o en la mano. Y no es una marca real tampoco. Es un gesto de sumisión a una autoridad que se incorpora a la vida práctica a través de la labor humana y a través del consentimiento de la mente. El verso 14 incluso hace referencia a una forma democrática de gobierno. Porque el verso 14 dice que engaña a los moradores de la tierra, los engaña o los persuade a través de un discurso. Pero también entran en juego las señales milagrosas que denotan que el poder religioso que estará detrás de esta imagen, al hacer estas señales milagrosas, pretende certificar ante el mundo que tiene el apoyo divino. Bueno, dirá la gente, vista así las cosas, no hay nada más que aceptar. Para muchos, ese día creer será fatal. Hoy creer es una necesidad, pero para muchos creer ese día será creer en las señales equivocadas y en el sistema de gobierno equivocado. No se dice que la segunda bestia hace arbitrariamente ella una imagen de la bestia. No. Tampoco dice que obliga a los habitantes de la tierra. Dice que los engaña y los persuade. Es una forma democrática de gobierno. En esta sección tenemos muchas alusiones al Antiguo Testamento. Y en el tiempo que nos resta debemos avanzar esta partecita. Al imponer una marca en la frente o en la mano, se hace referencia al sistema de ley y de religión del antiguo pueblo de Israel. Por ejemplo, Éxodo capítulo 13, verso 9. Allí se está hablando de la celebración de los panes sin levadura. Tan pronto Israel salió y aún no había recibido el sistema de ley que recibió posteriormente en el Sinaí, ya se habla en estos términos.
Israel debía comer panes ácimos, sin levadura. Y esa ordenanza divina, dice el verso 9, según la Nueva Versión Internacional, será para ustedes esa ordenanza como una marca distintiva en la mano o en la frente, que le hará recordar que esta instrucción del Señor debe estar en sus labios, debe ser practicada. ¿Creen ustedes que Dios solamente quería que Israel lo oyera? No, Dios quería que Israel interiorizara. Por eso el mandamiento pasa figuradamente o metafóricamente hablando a ser una marca que debe ser puesta en acción y en aceptación, interiorización. En el verso 16, hablando de la consagración de los primogénitos, esa orden que Dios le dijo, me va a consagrar, ya sea de las personas o de los animales, todo primogénito que nace. En el verso 16 dice, tanto de los hombres como de los animales. Y esto será para ustedes como una marca distintiva, ¿dónde? En la mano o en la frente, de que el Señor Dios los sacó de Egipto desplegando su poder. Así que aceptar en la frente o en la mano una marca, es decir, una ordenanza religiosa, implica sumisión. Significa estar obligado a practicarlo. Es lo que la bestia que sale de la tierra intentará falsear. Estamos hablando de una forma de cristianismo en una etapa de apostasía en la que se aferra a la letra, pero se niega el espíritu. Yo le dije que esto no era un tema fácil. Después de repetir los 10 mandamientos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versos del 1 al 4, Dios le dijo a Moisés que esos mandamientos eran todo para ellos. Y en el verso 6 y 8, estoy uniendo ambos pasajes, solo la partecita que nos conviene, y leo según la Nueva Versión Internacional. Dios le dijo a Israel, grábate en el corazón estas palabras que yo te mando hoy. Esa es la otra forma bíblica de decir lo que dice el verso 8. Ata estas palabras en tus manos como un signo o señal y llévalas en tu frente como una marca. De allí salió la costumbre judía de los tefilín, que eran pequeñitas porciones de las escrituras en una cajita de cuero que envolvían, se la ponían aquí o se la ponían en la frente. Fue una interpretación literal de la declaración, pero Dios lo que está diciendo es, grábate estas palabras en tu corazón, interioriza mi fe en ti, mi religión en ti, mis mandamientos, practícalos, vívelos, sé uno con ellos. La bestia de la tierra quiere decirme a mí, esta forma de cristianismo es lo que nosotros queremos que ustedes pongan en su frente y en su mano. En otras palabras, que lo pongan en su corazón, que lo interioricen, que lo asimilen. Una ley que debe ser atada en la frente o en la mano significa que Dios está pidiendo sumisión a su voluntad revelada en las acciones y en el pensamiento. La intención de la bestia que sale de la tierra es totalmente clara. Quiere forzar a los habitantes a someterse a una ley de la bestia que sale del mar, así como Dios esperaba que los israelitas se sometieran a la ley de Moisés, en la frente o en la mano, es decir, en pensamiento y en acción. En forma total, su ley, la ley de la bestia de la tierra, reemplazará la ley de Dios. Mis queridos hermanos, estamos viviendo momentos muy críticos en la historia del mundo. Esto solo es como un ensayo para moverlos a ustedes e inquietarlos para estudiar el texto bíblico. Necesitamos ir a las Escrituras con un corazón abierto, con la intención de entender. El mundo cristiano está lleno de buena gente, de gente maravillosa, de personas que aman a Dios, que serán nuestros hermanos en el cielo. Pero hoy estamos enfrentando una situación muy delicada en el mundo religioso. Hoy hay un mensaje que compartir, aprovechando la libertad religiosa que tenemos y los derechos de expresión. No es casualidad que al surgimiento del remanente, al establecimiento del remanente, a la expansión misional del remanente, le acompañara un periodo de libertad religiosa
libertad de expresión y de una influencia global de esta nación. Pero todos sabemos que todo se está desmoronando y que todo va a volver en algún momento a las antiguas andadas. Que Apocalipsis presenta un proyecto global, geopolítico, religioso, en el que se nos intentará decir a nosotros cómo adorar, qué adorar y qué día adorar. El domingo como día de reposo es una práctica religiosa común, pero no tiene ningún fundamento bíblico. Se justifica a partir de la autoridad de la iglesia, a partir de interpretaciones mal hechas de apenas 2 o 3 textos del Nuevo Testamento, y se ignora un mandamiento que habla tan claramente en la palabra y que sigue teniendo una conexión real con un tema determinante, la creación, que muestra nuestros orígenes, nuestra razón de ser y el propósito mismo con el cual fuimos creados. Esta no es una batalla fácil, requiere mucho coraje, mucha determinación, mucha entrega, mucha preparación para la crisis final. Y en esta ocasión yo quisiera hacer un llamado a todos aquellos que están dispuestos a sacrificar cualquier cosa con tal de cumplir en su vida el propósito de Dios, con tal de empezar a ser hoy o seguir siendo a partir de hoy quien ya es un hijo de Dios, y ser una persona que adquiera tal preparación para la crisis final que cuando ella llegue esté firme como una roca cimentada sobre la roca eterna. Si hay alguien allí y aún en sus casas, a través de los medios que estamos llegando, puede ahí levantar su mano o puede en su corazón decir: aquí estoy, Señor, yo me pongo de tu parte, yo me entrego a ti, yo decido seguir estudiando la palabra de Dios, decido acercarme al texto bíblico para tratar de ver lo que ahora he aprendido y confirmar como los buenos bereanos si esto realmente es así. Creo que el texto ha hablado. Si están de acuerdo, pónganse de pies para que tengamos una oración a nuestro Dios.